Buen día. Esta unidad trata sobre árboles de decisión. Un árbol de decisión, bueno, mejor dicho, un árbol es una estructura de datos que en árboles de decisión nos va a permitir clasificar o resolver un problema de regresión. Pero es más simple entender qué es lo que pasa en un problema de clasificación. Para explicar un árbol de decisión se usará el siguiente ejemplo sintético que ya se ha usado en unidades anteriores. La idea es encontrar una, un conjunto de funciones de decisión que nos permitan separar estas clases. Y se va a hacer de la siguiente manera. Lo más simple de explicar un árbol de decisión es utilizando un árbol ya construido, que es el que se muestra en esta figura. Un árbol tiene las siguientes características. Esto es la raíz del árbol, por ahí se inicia. Estas son las hojas del árbol, son las que ya no tienen, ay, me tiembla mucho la mano, son las que ya no tienen nada de, ya no tienen ningún nodo abajo de ellas, y estos son los nodos internos. Bueno, la forma en que uno puede entender un árbol de decisión es la siguiente. Imaginemos que llega un elemento al, llega un elemento al árbol y entonces ese elemento va a llegar a la raíz. Va a llegar a la raíz y lo que ese elemento va a ser un vector que está en X, es un vector, está en XD, y entonces lo que se va a fijar uno es en la función de decisión que va a eh, que se va a utilizar para dividir el conjunto de datos. Entonces, en este caso particular, tenemos dos variables. Entonces voy a cambiar la notación para decir que tenemos un vector, tenemos a X y tenemos a Y. Entonces uno observa esta función, y esta función dice que si X es menor a 10.517, entonces nos vamos por este lado. Entonces imagina, tenemos este vector que es 9 y 2. Entonces, la primera, este es 9, entonces nos dice que este elemento, 9, 2, está aquí. Lo vamos a pasar a este lado. Y luego dice que Y es el 2, tiene que ser menor o igual a menos 1.8. Y como es falso, entonces se va 1 a este lado. Y hemos llegado al final del árbol, a la hoja, y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué clase es? En esta parte nos indica la proporción de clases. Entonces nos está diciendo que hay 99,99 elementos de la clase 0, 0 elementos de la clase 1 y 0 elementos de la clase 2. Número, y esta es la clase. Entonces, este elemento es de la clase 0. Así es como se entiende un árbol de decisión. En todo se centra en, bueno, en cómo saber seleccionar esta decisión, en cómo saber los parámetros de esta decisión. ¿Por qué se decidió que aquí se comparará y cómo se decidió que el valor de fuera 3.48? Entonces, bueno,
Lo que podemos observar es que un árbol de decisión se puede generar de muchas formas, pero todos tienen la misma estructura. Por ejemplo, este vemos que no está balanceado, vemos que las hojas están aquí, no están balanceadas. Antes teníamos eh, 4 hojas y ahora solamente tenemos 3 hojas, ¿no? Lo que podemos observar es que, bueno, los árboles pues, nos generan unas regiones donde viven cada una de las clases y estas regiones pues, son rectángulos. Entonces aquí podemos ver que la región donde vive la clase azul es esta. También podemos observar que de acuerdo a este árbol que está aquí, se clasifican todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento y cuando se desarrolló este árbol, se permitió que este elemento en rojo que está en el rectángulo azul, bueno, este es de la clase roja, pero bueno, es azul, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que aquí el árbol de decisión cometió un error. Y este error es por los parámetros con los que se decidió construir el árbol de decisión. Si un árbol de decisión se le permite crecer todo lo que uno quiera, no va a cometer errores, pero entonces va a sobreaprender. Eh, entonces es preferible que se cometan algunos errores para que el árbol sea más pequeño y además es más entendible si es más pequeño y bueno, va a generalizar mejor, ¿no? Eh, ¿Dónde está el error? Bueno, el error es voy a borrar todos para dejar solamente donde esté el error. El error está ahí, ¿no? Ahí está ahí está el error. Aquí estamos viendo que hay 1000 ejemplos de la clase 2 y un ejemplo de otra clase, que pues en este caso es la clase 0, que está graficada en rojo. Se ha visto cómo se puede hacer predicción y entonces todo se centra en cómo definir la función y la función la podemos definir que es una función de corte y la función de corte tiene esta estructura, ¿no? Que queremos saber x, y, porque tenemos nuestras entradas están en x, bueno, en general, y está en x, vive en un espacio vectorial de d dimensiones. Y bueno, entonces queremos saber con quién vamos a comparar, con cuál de esas componentes y cuál es el valor que le vamos a poner a A. Para eso tenemos que definir una función que nos permita saber qué tan bueno es ese corte y esa función eh, puede haber varias, pero una de las funciones que nos van a definir eso es la entropía. Entonces uno puede usar la entropía como se usa aquí en esta función y usando la entropía simplemente se tiene que probar todos los diferentes valores de A y todas las diferentes valores de X y aquella que tenga la entropía más adecuada, entonces esa es con la que uno se queda, ¿no? Y bueno, aquí se describen los códigos para hacer eso. Ahora, ¿qué pasa en regresión? ¿Qué es lo que está pasando en regresión? Bueno, en regresión sigue la misma estructura, lo único que cambia es la función de corte para definir y observamos, ¿no? Bueno, está como en chiquito, pero podemos observar, aquí está la función de corte, y bueno, lo que cambia es que aquí ¿cuál es el resultado si uno, cuál es el resultado? Bueno, vamos, lo muevo. Vamos a ver una de las hojas. Si un elemento llega aquí, ¿cuál es el resultado que uno va a regresar? Que se va a regresar, pues el resultado es 0.538. Aquí en regresión no tenemos clases, no tenemos valores, y entonces ese es el resultado. ¿Y qué significa ese resultado? Bueno,
significa que en el entrenamiento, voy a poner otro ejemplo, no voy a hacer un zoom, otro ejemplo. En el entrenamiento, por ejemplo, aquí, ¿qué significa? Bueno, significa que a esta hoja llegaron 9 ejemplos del conjunto de entrenamiento. Y esos 9 ejemplos del conjunto de entrenamiento, su media es 1.088. Entonces, si llega alguien en el conjunto de predicción, cuando llegue un elemento a este nodo, lo que va a pasar es que se va a decir que la respuesta a esa entrada es 1.088. Uno puede seleccionar otra estadística para calcular ese valor en lugar de la media. Pero bueno. Y entonces lo que se ve, ya como se puede observar, que pasa en predicción, bueno, es que es una predicción no suave, sino es discreta, y lo podemos observar en esta gráfica donde se ven los escalones, y los escalones están dados de tal manera como se hizo el árbol, ¿no? Entonces, eh, como se realizó los parámetros del árbol hacen que esta sea más discreta, menos discreta. O sea, siempre va a ser discreta, pero la cantidad de escalones, el tamaño, la delta del escalón, estoy refiriendo a esta parte, qué tan pequeña o grande va a ser, y eso depende de los parámetros. Aquí se explica cómo hacer encontrar los parámetros. En la última parte de la unidad se explica cómo encontrar los parámetros de la función de corte para regresión. Que tengan un excelente